el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla, si empezamos a orar, hablaremos de la lengua, lluvia solo, y el fuego cayó, todo Josué, y el sol se paró, lluvia solo, y el fuego cayó, todo Josué, y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Por otro nombre, dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Por otro nombre, dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Nuestro hermano Fernando Hernández, pastor asistente, él va entonces a exponernos la palabra del Señor en esta mañana. Gloria a Dios, Dios los bendiga, hermanos. Les saludo en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos los amigos también les saludo y les doy la bienvenida, amén. Le damos la bienvenida a todos, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, carta a los Romanos, el capítulo 6, gloria a Dios. Amén, ¿lo tienen, hermanos? Voy a permitirme leer estos textos y ustedes por favor sigan la lectura y compártanla con algún amigo que usted vea allí que está al lado suyo, que no tiene Biblia, amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Oremos, hermanos, por favor. Oren a mi favor. Y oremos unos por otros para que la palabra del Señor en esta mañana sea ese alimento que necesitamos cada día. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús. Esta mañana estamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por, Señor, poder estar en este lugar para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar lo que tú has venido, Señor, a darnos este alimento en esta hora, Señor. Yo te pido que tú me uses de una manera especial, Señor, me pongo a tu disposición en esta hora, Señor, como un vaso para ti, Señor Jesús. Que seas tú haciendo, Señor Jesús, una obra maravillosa en esta mañana. Seas tú, Señor, alimentándonos a través de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, hace unos cuantos días, más o menos un mes, me llamó una señora y me dijo, bueno, usted habló con el secretario de la iglesia, y yo le dije, ¿qué necesita? Y me dice, lo que pasa es que yo pertenecía ahí a la iglesia pentecostal hace 5 años, y entonces yo necesito saber si todavía estoy registrada allí en los archivos de ustedes como miembro de la iglesia. Entonces necesito saber eso para que por favor me borren de allí. Entonces yo le dije, pero ¿cómo es su nombre? Y bueno, la busqué y me dijo, no, usted ya no está aquí registrada. Y le pregunté, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué quiere que la borremos del sistema? Y me dijo, no, lo que pasa es que no me quería hablar, y le dije, ¿qué pasa? Usted está asistiendo a otra parte, ¿cierto? Y entonces me dijo, sí, yo ya estoy asistiendo hace 2 años en donde los testigos de Jehová, y entonces resulta que yo quiero hacerme bautizar allá me dijo el anciano que tenía que hacerme borrar de los archivos, de todo archivo en la iglesia pentecostal. Casos como ese, que para nosotros son sorprendentes porque tenemos una verdad tan grande, amén, tenemos unas experiencias tan hermosas en el Señor. Yo lo único que le puedo decir a esta señora es, oiga, qué pesar que usted se haya ido. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué se fue de la iglesia? Y me dijo, no, lo que pasa es que a mí me pasó lo del apóstol Pablo cuando iba a Emaús. Según ella, como que tuvo una revelación. Casi le digo, pero se quedó así ciega, como quedó el apóstol Pablo, y nunca se le abrieron los ojos. Casos como ese y muchos otros, aunque para nosotros, hermanos, y para todo cristiano que
está convencido del Evangelio de nuestro Señor Jesús, no de una religión, que está aquí en la iglesia porque no cree solamente o no cree de que la iglesia es la que lo va a salvar, de que el pastor es el que lo va a salvar, sino que está aquí porque cree y porque tiene la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Amén. Si algo no nos hace volver atrás es precisamente esa esperanza, esa verdad que está escrita en la palabra del Señor y que hemos creído como está escrito. Amén. Y que así cualquier otra persona nos venga a decir lo contrario, el que conoce la palabra de Dios no se deja mover fácilmente, porque su fundamento está sobre una roca inconmovible que se llama Jesucristo. Amén. Y está edificada su doctrina en el fundamento de apóstoles y profetas, donde la principal piedra del ángulo es Jesús. Amén. Como tenemos edificada nuestra casa en la roca, puede venir el viento, vientos de doctrina, puede venir los ríos de pruebas, puede venir tantas cosas sobre nosotros, y aunque a veces la tengamos que pasar mal, porque muchas veces tenemos que pasar por diferentes pruebas, muchas veces tenemos que pasar por muchas tentaciones, por enfermedades, por injusticias en nuestra vida, por escasez. Pero como nosotros estamos fundados sobre esa roca, entonces sabemos de que eso va a pasar sobre nosotros, pero nos vamos a mantener en pie. Gloria al nombre del Señor. Es ahí donde el creyente debe estar su vida entera basado en Dios, fundamentado en el Señor y en su palabra. Si usted conoce la palabra de Dios, díganle lo que quiera, que usted sabe lo que dijo Dios primero a través de su palabra. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. En estos días, entrando a una página de internet de una secta, alguien escribía y decía: te doy gracias, papi, le decía al líder de esta secta, porque me has abierto los ojos del entendimiento. Así le decía. Yo pertenecí a la sinagoga judía pentecostal unida en Venezuela. Así decía. Por 25 años. Y te doy gracias a ti, papi, porque me has abierto los ojos del entendimiento y ahora sé que tú eres Dios, le decía aquel hombre. Estamos hablando de la secta creciendo en gracia, o más bien creciendo en desgracia, que hoy se ha estado popularizando mucho a través de los medios de comunicación en diferentes países del mundo. Y es tan peligroso porque ellos se infiltran en las congregaciones cristianas, se meten en las congregaciones cristianas inyectando un mensaje, un evangelio distinto, un evangelio para los que están inconformes con las iglesias cristianas. Bueno, le damos la bienvenida y esperemos. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios encontraron puestos los amigos allá adelante. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y sigamos pues con la enseñanza en esta mañana. Gloria al nombre de Jesucristo. Se meten a las iglesias, se camuflan, y hasta puede ser que aquí haya alguien de allá. Y salen con doctrinas que para alguien que
no está conforme, no ha entendido, le pueden parecer como unas propuestas favorables para ellos. El mayor ofrecimiento que hace esta secta es que usted puede vivir como quiera y que lo que usted haga lo que haga, no es pecado, porque según ellos, el evangelio que ellos predican, el pecado ya no existe. Entonces usted puede adulterar, cometer adulterio, y eso no es pecado para ellos. Entonces la persona que está viviendo en adulterio, a escondidas, está viviendo en adulterio, y que ha sentido durante muchos años el remordimiento en su conciencia de que está mal delante de Dios, tiene una nueva alternativa para él que le dice: eso es mentira, usted no está en pecado, el pecado ya no existe. Venga a nuestra iglesia, donde usted va a ser libre de ese temor que tiene del pecado. ¿A quién no le va a gustar eso a alguien que le guste cometer adulterio o que le guste fornicar? ¿A quién no le va a gustar eso a alguien que se ha sentido pecador durante mucho tiempo y no ha querido arrepentirse, no ha querido pagar un precio, y le dicen: usted no necesita arrepentirse, no necesita bautizarse, usted no tiene pecado, Jesucristo destruyó el pecado en la cruz, entonces usted no tiene pecado? No existe el pecado, según ellos. Pero mire, en esta mañana yo quiero más bien, a través de la Biblia, darle algunas herramientas, porque no sé si aquí a alguien se le ha acercado un seguidor de esta secta, pero ellos andan con mucha fuerza ahorita y buscan ya gente que conoce de Dios y tratan de buscar a aquellos que están inconformes donde se encuentran para arrastrarlos hacia la perdición. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Lo curioso de todo esto es que ellos también dicen que no existe el diablo. No existe el diablo, no existe el pecado, porque según ellos malinterpretan un texto de la Biblia, que ahorita vamos a tocar un poquito eso, donde habla en Hebreos capítulo 2 de que así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces ellos interpretan ese versículo literalmente para decir que el diablo ya lo destruyó el Señor y por eso no existe. Pero vamos a mirar entonces algunos de esos apartes. Este caballero, líder de esta secta, llamado José Luis de Jesús Miranda, lo curioso es que estamos viviendo una secta donde el líder fundador todavía está. Hemos hablado en algunas enseñanzas de algunas otras sectas como los mormones, testigos de Jehová, etcétera, donde los fundadores ya no existen, murieron, pero las sectas siguieron después de esto. Lo curioso, lo peligroso de esto es que este hombre se ha proclamado Dios y dice de que él es Dios hecho hombre, es Jesucristo hombre que está aquí en la tierra y que vino por segunda vez. Entonces, él ha dicho que él no va a morir nunca. Que él nunca va a morir. En el año 1976, podríamos decir que nació con una revelación, una visión. Generalmente las sectas se fundamentan en algo que la gente tiene temor, en lo desconocido, en lo sobrenatural. Y este hombre dijo de que se le han aparecido dos ángeles fuertes y que le habían dicho de que el Señor iba a venir para ungirlo a él. El Rey de Reyes vendrá para ungirte, le dijo. Que inmediatamente él vio la figura de Jesucristo,
quien iluminaba con fuertes rayos y que se le metió a él y que de ahí en adelante comenzó a hablarle desde dentro de él mismo. En su cabeza comenzó a escuchar voces y desde ahí en adelante dice este líder que de ahí en adelante ya no puede él aprender de nadie más. Que esa es la segunda venida de Cristo. O sea, para ellos Cristo ya vino en su segunda venida y esa segunda venida es José Luis de Jesús Miranda. Son ideas tan descabelladas para nosotros, pero han arrastrado a muchos en diferentes partes del mundo. Entonces, al llevarse a muchos, pues es necesario hablar de estas cosas, creo yo. Porque hay muchos quizá que no están bien firmes sobre la roca. Y es necesario que en esta mañana nos fundamentemos sobre Cristo y sobre su palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces en 1988, este hombre se presenta por las emisoras, comienza a anunciar ese mensaje y entonces ya dice de que él es la reencarnación de Pablo, que él es Pablo reencarnado. Y comienza a predicar solamente basado en las 14 epístolas de Pablo, pero interpretadas a su manera. Porque si las interpretara como dice Pablo verdaderamente, no predicaría lo que está predicando. Porque la misma palabra de Pablo hablan en contra de las enseñanzas de José Luis, como vamos a hablar ahora. En el año 1999, le dijo a sus seguidores que él era el otro. Ustedes recuerdan el texto de 1 Corintios 3:10 donde dice Pablo que él edifica y que otros sobreedifican. Pablo se estaba refiriendo a la predicación que él hacía del Evangelio, pero que otro también predicaba sobre este fundamento. Y ese hombre dice que eso era una profecía que está totalmente equivocado, no es ninguna profecía. Se está refiriendo a una división que había en Corintios, porque uno decía yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿se recuerda? Y en Corintios había problemas de divisiones, porque la gente los creyentes ponían la mirada en Pablo, porque él predicaba y entonces ellos ya decían que eran seguidores de Pablo y no de Jesús. Y otros decían, no, es que Apolo predica mejor y yo soy de Apolo, decían otros. Así hay muchas iglesias ahora, ¿cierto? Muchas iglesias que dicen, yo soy de la iglesia de Julano, de tal. ¿Usted qué iglesia pertenece? No, yo soy de la iglesia de Julano. Y así, entonces, decían yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, otros sí decían, no, yo soy de Cristo. Amén. ¿Cuántos son de Cristo en esta mañana? Gloria al nombre del Señor. Y Pablo entonces escribe a esa iglesia de Corinto y le dice, un momento, por favor, Cristo no está dividido. ¿Acaso Pablo fue crucificado o Apolos o Cefas? ¿Acaso alguno de nosotros murió por ustedes? Y les aclara de que aunque ellos son los que siembran y otros son los que riegan, pero el crecimiento lo da es el Señor. Si nosotros tenemos nuestra mirada en Jesús, puede caer el pastor. Escuche. Porque mire, lamentablemente pastores han caído y no podemos ocultar esa verdad. Amén. A decirle que los pastores somos infalibles y nunca fallan. No, han caído pastores por adulterio, por fornicación, por malos manejos de dineros. Pero aquel que tiene su mirada en Jesús, sigue adelante. Aunque caigan a su diestra y a su derecha caigan 1000 y 10,000, pero sigue adelante porque tiene una meta no en un hombre, sino en Jesús. El que lo salvó, el que murió por él, el que lo rescató de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Porque lamentablemente han caído pastores y no han vuelto
algunos que tenían la mirada puesta en ese pastor. Y no volvieron. Y se llenaron de amargura. Porque creen de que la iglesia la gobierna un pastor. Pero la iglesia la gobierna Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Está bien, los amamos, nos sujetamos, amamos a los pastores. Pero mientras el pastor sea fiel y ande con la doctrina verdadera, lo seguimos. Amén. Decimos amén a sus palabras. Pero si se tuerce, hasta ahí llegó. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo sigo es a Cristo. Alabanzas al nombre de nuestro Señor. Alabanzas a Jesús. Y Pablo les habla a los corintios de ese problema que tenían de divisiones entre ellos. Y les dice que él edifica y otro sobreedifica, pero que el arquitecto, el perito arquitecto, el dueño de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Nunca se estaba refiriendo a algo profético que iba a decir es que va a venir otro por allá en el año 2000 o en el año 1988 iba a venir otro. Pero este hombre, líder de esta secta, resulta que dice, yo soy ese otro. Mire hasta donde llega la ignorancia. Yo soy ese otro que profetizó Pablo. Y de ahí en adelante se hizo llamar el otro. Y la gente le canta a él como si fuera el otro, como si fuera la reencarnación del apóstol Pablo. Pero mire, no quedó allí solamente. En el año 2004, ya tuvo otra revelación. Y ya dijo de que él no solamente era el otro, una especie de ser sobrenatural, super espiritual que iba a anunciar la venida del Mesías, la segunda venida, sino que ya dice de que él mismo es Jesucristo hombre. Y en una convención que tuvieron ellos en Miami, donde tienen su sede internacional, se muestra y lo presentan a él y le dice con ustedes, Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda. Y sale el hombre y todo el mundo lo aplaude, todo el mundo le da alabanzas al hombre. Y dice entonces, en el 2004, esa nueva revelación de que él es Jesucristo hombre. Y se basa en un texto que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y él dice que él es ese de que está hablando la Biblia. Mire qué ideas tan descabelladas. Lo más tremendo de todo es que tiene seguidores que siguen esas ideas. Tienen gente que sigue esas ideas. Y aunque a partir de allí, cuando él se proclamó, dijo que era Jesucristo, muchos se retiraron de la secta, se fueron de allí. Pero otros siguieron y otros se añadieron. Pero lo más descabellado de todo es que en enero de este año, como es conocido de todos o la mayoría de ustedes, este hombre ya se quita el saco, se remanga la camisa y muestra el 666 tatuado en su brazo y las siglas de Creciendo en Gracia SSS, que significa salvo, siempre salvo, pero que aquel hombre dice, no, esto no solamente significa salvo, siempre salvo, SSS, también significa 666. Y les dice a sus seguidores, yo soy el anticristo. Y ustedes son la congregación de los anticristos. Y toda la gente, en vez de rechazar esto, dijeron amén, aplaudieron, se llenaron de euforia, porque ese hombre había dicho que era el anticristo. Y que todos ellos eran la congregación de los anticristos. La pregunta es, ¿este es el anticristo de la Biblia o es uno más de los anticristos que se han levantado en el mundo? Porque la misma Biblia dice de que hay muchos anticristos, ¿cierto? Y de que se han levantado muchos falsos cristos. El Señor Jesucristo profetizó y dijo de que se levantarán falsos cristos. Y a muchos se engañarán. ¿Sí han engañado? Entonces no es algo como sorprendente. Se levantaron falsos cristos y a muchos se engañarán. Y están engañando, pero qué triste que nosotros teniendo esta verdad tan grande,
seamos engañados por causa del pecado. ¿Sabe que el pecado es lo que enceguece la vida del ser humano? Mucha gente que se ha ido atrás ha sido por causa del pecado. Y mucha gente que ha sacado doctrinas de error ha sido por causa del pecado. Hace algún tiempo aquí, me disculpan, pero tengo que hacer alusión a esto. Aquí en Antonio Nariño, y ya los que Dios se salieron de eso, gloria a Dios, y han sido perdonados, han sido restaurados, están sirviendo al Señor, gloria al Señor, porque recapacitaron en eso. Pero hace un tiempo aquí teníamos el problema de el grupo donde profetizaban, ¿se acuerda? ¿Cierto? Y entonces el líder de ellos acusaba y les enseñaba acerca del pecado y la santidad, y bueno, parecía que no era falsa doctrina, pero hubo rebeldía, desobediencia, profetizaron cosas que no se cumplieron, y al no cumplirse se fueron saliendo muchos, se fue dispersando el grupo, gloria a Dios, y el líder de ellos hace rato estaba en fornicación con una muchacha y la dejó embarazada. Porque generalmente el pecado es lo que hace que la gente se escude, se esconda a través de algo para no ser sorprendido o para no ser acusada su conciencia. Y en este caso, para que su conciencia no sea acusada, se han inventado este nuevo y atractivo evangelio para los que quieren seguir viviendo en pecado. Así que si alguien quiere seguir viviendo en pecado, noticia, ya hay una iglesia donde pueden seguir viviendo en pecado. Pero si alguien quiere ver a Dios sin santidad, nadie verá al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo dijo Pablo mismo. El que dice esta secta que predican conforme a Pablo. Pero Pablo habla acerca de eso. Entonces, mire, ¿por qué la gente, aunque se han retirado ya muchos por haberse proclamado este hombre anticristo, pero por qué muchos lo siguen a él? Porque este hombre está diciendo de que el anticristo no es malo, que toda la vida se le han enseñado de que el 666 es un número diabólico y que eso es mentira, que ese es un número de hombre, y que todavía han enseñado de que el anticristo está contra la iglesia y que eso es mentira, que el anticristo es amigo de la iglesia. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 13, por favor. Aunque ya lo sabemos, pero los que no lo saben muy bien, y los que lo sabemos, pues vamos a recordar de las características del anticristo y de la marca de la bestia, que está en Apocalipsis 13. Dice Juan que, incluso hermanos, para hacer un paréntesis, el líder de esta secta dice de que ellos se basan solamente en las epístolas de Pablo, y sin embargo el 666 no está en las epístolas de Pablo, está en el Apocalipsis que fue escrito por Juan. Amén. Y sin embargo ellos se basan en ese texto de Apocalipsis 13 para decir que es el anticristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahí está hablando del anticristo. Tiene un nombre blasfemo. O sea, el anticristo no tiene el nombre de Jesucristo,
tiene un nombre, al contrario, va en contra de Jesucristo y tiene un nombre blasfemo. Amén. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Recuerde que el dragón es Satanás, es el diablo, la bestia es el anticristo, la primera bestia que sale aquí. Y decían, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca a la bestia, al anticristo. Si este hombre es el anticristo, mire que se le ha dado a él. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Entonces, si este hombre está imitando al anticristo, obviamente lo que está hablando son blasfemias. Y usted lo escucha hablar y usted tiene que decir, si usted conoce la verdad, la palabra, lo que dice la palabra de Dios, usted tiene que darle certeza a eso. Este hombre lo único que habla son blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Amén. ¿Acaso él no habla blasfemias contra Dios? Este hombre dice, y en un programa que hubo, La Noche se llama aquí, colombiano, lo entrevistaron, y este hombre dijo, es que yo predico mejor que Jesucristo. Así dijo él. Yo soy más grande que Jesucristo porque yo predico mejor que él. Porque él predicaba solamente en parábolas. Yo les estoy predicando las cosas claras como son. Así hablaba este hombre. Pero si dice de que él es Jesucristo y luego dice que predica mejor que Jesucristo, entonces mire todas las blasfemias y contradicciones que tiene. Versículo 6 estamos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Escuchen lo que él ha dicho. Somos el gobierno de Dios en la tierra, dijo él. Nos esparciremos y gobernaremos el mundo. Controlaremos la iglesia, la economía, la sociedad, la educación, la política y la tecnología. No habrá guerra ni corrupción. Quiero decir, si una mentira puede cambiar el mundo, ¿por qué no puede hacerlo la verdad? Este hombre está hablando de un poder que él quiere tener mundial sobre todas las cosas. Es un tipo de anticristo, de uno de los tantos anticristos que han salido. Y dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra. A este hombre lo adoran. Le dicen papi. Papi Dios, le dicen. Mi Dios, José Luis. Mi Señor, le dicen. Vamos a ver si aquí encuentro todo lo que le llaman a este hombre. Se llama la reencarnación del apóstol Pablo, se llama el otro. Se llama también a sí mismo Jesucristo hombre. El regidor de los gentiles, el consolador. Tiene la osadía de tomar el lugar del Espíritu Santo. Le llaman nuestro Padre, le llaman el apóstol y cabeza de la iglesia, le llaman el deseado de las naciones, Dios mismo. Se llama la segunda venida. Él dice que él es la segunda venida de Cristo. Dice que es Jesucristo hombre y también dice que es la final trompeta. Y la adoraron, le cantan a él. Las canciones son en torno a este líder. Él es el centro de esa iglesia y la gente lo adora a él como Dios. Eso es tremendo, hermano. Hasta dónde llega la ignorancia de la gente que no conoce a Dios, que no conoce su palabra. Pero miren quiénes lo adoran a él.
Porque aunque yo estoy convencido de que él no es el anticristo de aquí de Apocalipsis, porque no cumple las características de las que habla aquí, pero sí es un anticristo. Y de todo lo que él ha dicho, de que es el apóstol, el otro de Jesucristo, de todo lo que él ha dicho, lo único verdadero que ha dicho es esto último que dijo, que es anticristo, que es el anticristo, es lo verdadero que ha dicho. Pero no el de la Biblia, otro de los santos anticristos. Pero mire quiénes lo adoran a él. Lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuántos tienen el nombre escrito en el libro de la vida? ¡Den una alabanza bien fuerte al Señor! ¿Por qué no da un aplauso bien fuerte a los que tienen su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero? ¡Gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor. Nada de positivo tiene el anticristo. Nada a favor de la iglesia tiene el anticristo. Dice el versículo 9, si alguno tiene oído, oiga, una advertencia. Y el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe morir. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, si este hombre fuera Dios y el anticristo de la Biblia, haría milagros. Porque eso va a ser el anticristo y va a ser una de sus herramientas para convencer a la gente. Va a ser aún descender fuego del cielo. Pero a este hombre le dice, ¿usted por qué no hace milagros? Él dice, no, es que yo vine fue a enseñar, no a hacer milagros. Mire cómo se sale de fácil. Yo vine fue, en mi segunda venida yo vengo es a enseñar y no a hacer milagros, dice. Versículo 14. ¿Qué hace el anticristo? Engaña a los moradores de la tierra. No es amigo de la iglesia, no es amigo de sus seguidores. Engaña a los moradores de la tierra. Está lleno de engaño. Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió difundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué tal un anticristo amigo de la iglesia que hace matar a aquellos que no lo adoran? Y el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Usted sabe, hermano, de que ahora es martes 13. Aquí en Colombia los seguidores de la secta se van a hacer marcar el 666. ¿Sí lo sabía o no? Este martes se lo van a hacer tatuar, se lo van a poner en el brazo, en la mano, o en diferentes partes del cuerpo. Mire hasta dónde llega la ignorancia de las escrituras. El Señor le dice a los judíos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. Y dice el verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En el capítulo 14 nos habla de ese 666, de esa marca, de esa bestia, también no como algo positivo, no como algo que identifique a Dios, sino algo que identifica al contrario, todo lo que se opone contra Dios. Del versículo 9 del capítulo 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia
y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Ah? ¿Claro o no claro? Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hombre, y ojalá haya tiempo, si alguien está escuchando este mensaje, poner en internet también, hermanos. Usted sabe que nos están visitando en internet en muchos países en el mundo. Pero esto del 666 no es nada positivo. Dice que si alguien, versículo 9, versículo 10 y el versículo 11 dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y su palabra. Aleluya. Aleluya. Amigo de la iglesia, no. Enemigo de Dios. Y en esta mañana todo aquel que tenga un celo vivo por el Señor y por su palabra, puede sentir el rechazo que el mismo Dios siente cuando hay alguien que está arrastrando a otros a la perdición. Hay que vivir en santidad. No puede aumentar el pecado para que la gracia sobreabunde. Es mentira. Leímos en Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Y el apóstol Pablo está diciendo: en ninguna manera. Mire, este hombre, José Luis de Jesús Miranda, cuando dijo que era Jesucristo, su esposa le dijo: no, eso no es así. Sus mismos hijos, 5 hijos, dijeron: no, estás equivocado, estás loco. Y este hombre, ¿sabe qué hizo? Le dijo a su mujer: entonces lárguese. Y le dijo a sus hijos: váyanse. Sus hijos lo dejaron, su mujer se fue. Y él inmediatamente se vino a Colombia a vivir con una mujer en adulterio. Y a los 2 años que le salió el divorcio, se casó con ella y es la esposa de ahora, 2 veces casado, adulterado. Y luego un seguidor de él llamado Albarracín también dejó a su esposa y se casó con otra. Y no fue por causa de que la mujer lo haya engañado en adulterio. Y luego otro seguidor, el segundo al mando de la iglesia, creciendo en desgracia, también dejó a su mujer y se casó con otra. ¿Puede acaso estos ministros del pecado enseñarle a la gente cómo adquirir la salvación y decir que son salvos, siempre salvos, cuando ellos mismos son ministros de pecado? Cuando ellos mismos están viviendo en pecado. Cuando él mismo llega y viene a Colombia y le dice: es que aquí en Colombia se fabrica la cocaína más buena del mundo, y a mí me
Todavía antes pensaba tener aquí en Colombia un campo donde me contrataran y no me pagaran nada, trabajaría hasta gratis, con tal de que todos los días me diera una caneca con ese polvo blanco. ¿Puede una persona de estas características llevar a la gente a la salvación? No, los está arrastrando al mismo infierno. Aleluya. Es que el diablo ha querido siempre hacerle creer a la gente de que él no existe. Y el pensamiento del mundo ateo es decir, no existe Dios y no existe el diablo, no existe el infierno. Pero el mismo apóstol Pablo dijo de que Él es el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia. Y yo digo en esta mañana que el que mora en este hijo de desobediencia, líder de esta secta, es el príncipe de la potestad del aire y nada más. Alabanzas al nombre del Señor. La Biblia dice, no deis lugar al diablo, dijo Pablo mismo. Si no existiera el diablo, él no hubiera dicho, no hubiera prevenido a los cristianos para que tuvieran cuidado con el diablo. No deis lugar al diablo. Alabanzas al nombre de Jesús. No hubiera dicho Pablo tampoco, es que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, está firme. Alabado sea el nombre del Señor. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo. Y después de que haya acabado todo, seguir firmes. El mismo apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11:4, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla esto tampoco de que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Él dijo que Él es el Dios de este siglo que ha enceguecido el entendimiento de los que no conocieron la verdad. Pero, aunque el diablo existe, sí creo yo de que Él está destruido. Es que estar destruido no quiere decir que no exista. Amén. Alguien puede estar destruido emocionalmente. Amén. Alguien puede estar destruido económicamente. Alguien puede estar destruido sentimentalmente porque lo dejó la esposa o porque le quebró un negocio y se destruyeron sus finanzas. Pero mientras hay vida y esperanza, amén. Pero yo creo sí firmemente de que Dios mismo, Él, cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Porque en la cruz del Calvario, Jesucristo derrotó al diablo, sí Señor. Acabó con las obras del diablo. No dice que lo mató a él, no dice que lo aniquiló, que lo sacó de este mundo, no dice eso. Dice de que él ya no tiene poder, el diablo no tiene poder sobre un hijo de Dios. Eso es lo que él destruyó del diablo. El diablo tenía sometido a todos nosotros, pero en la cruz el Señor lo destruyó esas obras del diablo. Ahora el diablo no puede destruir a un hijo de Dios que ande conforme a su palabra. Aleluya, 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 aleluya. A usted no lo puede destruir el diablo. A usted el diablo no le puede hacer nada.
Si usted mantiene fiel en Dios, Él no le puede hacer nada porque usted es más fuerte que el diablo, porque el Señor lo destruyó en la cruz. Pero el diablo sí existe. La Biblia dice, ¿tú crees que yo de eso no bien hacen? Aún los demonios creen y tiemblan. El diablo existe. Amén. Si no existiera el diablo, entonces hagamos lo que queramos. No habría pecado, ¿verdad? Nadie mataría, nadie robaría, porque no existe el diablo. Nadie fornicaría. Este mundo sería un paraíso. Amén. Porque entonces el pecado, que es el tentador, el diablo, el que incita al pecado, pues no existe. Pero ¿a cuántos aquí se sienten tentados de pecado todos los días? No sé, yo levanto mi mano. Gloria a Dios por los santificados santos allí que nunca sienten tentación de pecado. Uy, bastantes. Cuerpos gloriosos. Cuerpos gloriosos que nunca sienten tentación por el pecado. Pero sentimos tentación por el pecado. Amén. Lo que pasa es que dentro de nosotros está alguien que murió por nosotros en la cruz y que nos recuerda sus heridas y su sangre preciosa, y que por esa sangre y por ese amor y por lo que Él hizo por nosotros, no pisoteamos la sangre de Cristo, nos retenemos, nos invocamos el nombre de Jesús cuando nos vemos en esas situaciones y recordamos de dónde nos sacó el Señor y que tenemos una salvación tan grande que no la podemos descuidar, no la podemos perder. Porque dicen el mismo apóstol Pablo escribiendo a los hebreos, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aleluya. O sea, podemos perder la salvación. No como dice la secta Creciendo en Gracia, ya somos salvos, siempre salvos, y nunca vamos a perder la salvación. La podemos perder. Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice, mucho menos aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabanzas a Jesús. El Señor le dio al diablo un puño tan fuerte que lo dejó débil. Y por eso usted y yo lo vencemos a Él. Y cuando Él nos vence a nosotros, es porque nosotros nos alejamos de Dios y nos volvimos débiles. Amén. Cuando, imagínense, el diablo es débil. Pero como la gente del mundo es más débil que Él, siempre el más fuerte vence. Y en esta mañana diga el débil, fuerte soy. Alabanza, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El diablo. Pero mayor es el que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Cristo. Alabanzas a Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Y como Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mire, el diablo no existe para infundirle miedo al creyente. Y un creyente que se respete, que está con Cristo, no le tiene miedo al diablo. Hay hermanos que están asustando por la noche, que se escuchan ruidos, que se ven sombras. Ay, el diablo que haga lo que quiera, yo no le tengo miedo al diablo. Él no tiene poder sobre mí. En cambio usted escucha eso y se llena de miedo, de terror y se arropa con la cobija y todas esas cosas. Ya hay poder en Jesús, el diablo me va a hacer daño. ¡Mentira! Él no tiene potestad sobre nosotros y eso es lo que significa que el diablo en la cruz del Calvario hace 2007 años fue derrotado en la cruz. Para que usted y yo no vivamos en esa esclavitud, no vivamos bajo el temor, sino que vivamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Y no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar,
de nuestra manera de creer porque no hemos creído en un hombre. Si la iglesia pentecostal unida tuviera un hombre, un líder, esta iglesia ya hace años se hubiera acabado, se hubiera menguado. Pero aquí el líder no es humano, el líder es celestial. Alabanzas a Jesús. Y como Él vive, entonces esta iglesia todavía está viva. Alabado sea el Señor. Fuerte ese aplauso para Él. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando el Señor dice, o la Biblia dice, que el Señor quitó el pecado de en medio de nosotros. Amén. ¿Sabe? Yo cuando me entregué al Evangelio y me entregué a Cristo, yo sentí que se me quitó el pecado de mi vida. Usted lo sintió así, ¿cierto? Sentimos, hermanos, como que no estábamos aquí. Me sentí en ese momento salvo. Sentí que podía morir ese día y que me iba con el Señor. Amén. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, las cargas del pecado se fueron de mí y me sentí libre. Alabado sea el nombre del Señor. Alabanzas a Jesús. Porque Él en la cruz quitó el pecado de medio de nosotros. Lo sepultó en lo profundo de la mar. Pero el pecado todavía existe. Todavía hay pecado. Todavía la gente sigue cometiendo pecado y todavía estamos propensos a pecar. Amén. La misma palabra del apóstol Pablo, él mismo dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Y en Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El Señor nos ha enseñado siempre que aunque el pecado existe, hay un pueblo que ha decidido no hacer las cosas que manda el pecado. Hay un pueblo que tuvo el poder, no por sus propias fuerzas, de decirle no al mundo, no al pecado, no al diablo, aunque existen, pero tuvo la valentía, el poder de Dios de decirle no al pecado y decirle sí a nuestro Señor Jesucristo. Y ese pueblo está aquí, mire.